y una propuesta que muy bien, y comienza la rueda de prensa con comunicadores de la región. el precandidato a la presidencia y senador Gustavo Petro. Lo que se va a hablar acá, para que ustedes puedan escuchar de voz propia lo que piensa y para que puedan valorar todo lo que se les va a contar hoy. Quiero saludar también a las personas que se encuentran acompañando en esta mesa. Al senador Gustavo Petro está nuestro muy buen amigo y muy conocido, el pastor Javier. Está nuestro amigo, miembro de la iglesia, discúlpenme, y líder religioso. Y también está Alex Ojeda, también una antigua y fervorosa militante de esta campaña, de esta extensión. Quiero saludarlos a todos, a todas las periodistas, a los periodistas, darles el agradecimiento por que estén acá. En vivo a través de nuestra y además dejar claro que hoy la agenda es muy grande, entonces vamos a tratar de ser un poco disciplinados con los horarios. Sin mayores preámbulos, como ustedes quieren. Esta plataforma digital Metro TV oficial. A quien nos congrega hoy, a Gustavo Petro, le voy a pasar para que simplemente lo salude y arranca inmediatamente la rueda de prensa como tal. Entonces, senador, le doy el micrófono para que haga un saludo aquí a los comunicadores del norte de Santander. Gracias, Fernando, muy amable. Aquí a todos los y las personas que me acompañan en la mesa, el precandidato presidencial que sabe, dirigentes locales que ya ustedes conocen. Siempre en toda mesa, indicación a los organizadores de Colombia Humana, en toda mesa donde yo me siente, sea para debatir, sea interna, sea para rueda de prensa pública, lo que sea, debe haber mujeres. Es una indicación porque uno de nuestros ejes es el empoderamiento de la mujer en Colombia. Y empieza, aunque sea simbólicamente, empieza así, digamos. No solamente es un discurso, tiene que ser una realidad permanente. Voy a tratar de ser breve porque la idea aquí es que ustedes pregunten y podamos tratar de que esta rueda de prensa sea exitosa. La rueda de prensa es exitosa si lo que se comunica sale, obviamente, porque si no, es la idea que ustedes tengan aquí una apreciación. No se puede hacer todos los días, es esporádico, campañas que comienzan a partir del 13 de noviembre, jurídicamente comienzan las campañas de consulta presidencial y de Congreso, que ya empiezan a escribir listas. Aún faltan unos días, luego todavía no estamos propiamente en campañas, calentamiento, las reuniones políticas que hemos avanzado, dos procesos políticos que avanzan, uno recién, vertebrar Colombia Humana como un movimiento político legal. No habíamos podido en 4 años, a pesar de haber sido la segunda votación del país. Y configurar una gran confluencia política diversa en todo el sentido de la palabra, que es el pacto histórico, que tiene un objetivo primero, lograr mayorías en el Congreso de Colombia, para garantizar una gobernabilidad democrática. Segundo objetivo, ganar la presidencia. Tercer objetivo, lograr que ese gobierno del cambio en Colombia pueda garantizar una forma de gobernanza que sea a través del consenso máximo posible, de los pactos. Colombia necesita un pacto, un nuevo contrato social. De hecho, no es nuevo porque nunca lo ha tenido. Necesitas un contrato social que he venido denominando el pacto de convivencia, que es el verdadero nombre de la paz. La paz es que una sociedad pueda convivir en medio de su diversidad. Y para lograr eso se necesita al menos que los derechos fundamentales de las gentes que habitan Colombia se garanticen, se cumplan. El verdadero nombre de la paz
es que los derechos de las gentes, los derechos fundamentales, se garanticen para todas y todos los colombianos y habitantes de Colombia. Porque no solo se extiende a la nacionalidad, sino a toda la gente que ya habita el territorio colombiano. En esa perspectiva, pues veamos el tema regional, que es a lo que hemos venido, digamos. No solamente a expresar unas ideas, sino a reconocer nuevas realidades del territorio. La última vez que estuve aquí fue un día amargo, difícil, sufrí un atentado. La Fiscalía nunca lo investigó. Los expertos internacionales que analizaron las grabaciones, que también me acompañaba, determinaron que efectivamente hubo tiros de fusil de arma automática. Pero bueno, ya pasó, ese fue el último episodio. Los resultados electorales, unas semanas después, arrojaron que Cúcuta se había prácticamente convertido, incluso por encima de Antioquia, en la ciudad uribista de Colombia. Y han pasado 4 años de eso. Con todo lo que ha sido la política internacional del gobierno Duque, con lo que ha acontecido alrededor de su política económica y social, hoy podemos hacer un balance, ya prácticamente pasados 4 años, la sociedad cucuteña y el norte de Santander en general, de todos los estratos sociales, en su propia diversidad, deben valorar si la decisión tomada por esa sociedad mayoritariamente, votar por Duque, condujo a un mejor vivir o no. Es decir, si se acertó o nos equivocamos. Porque para eso son las evaluaciones, para corregir rumbos hacia adelante. Las estadísticas que arroja el DANE, que ustedes ya conocen, pues no son buenas. Es más, lo que muestran, si están bien construidas las estadísticas oficiales de Colombia, es que hay una catástrofe social en la región. En general en todo el país, pero ha sido más profunda que en la mayoría del país en Cúcuta. La mitad de la población está en pobreza. Ese es el indicador. El hambre debe haber aumentado sustancialmente. La recesión, la pérdida de puestos de trabajo colombianos es dramática. Cúcuta vive un empobrecimiento acelerado que no se debe al COVID. Ojo con eso, señores y señoras de la prensa, porque COVID ha sufrido todo el mundo, literalmente. Pero en la mayoría de los países del mundo, a pesar de sufrir el COVID, no se aumentó la pobreza. Es decir, sus políticas económicas y sociales de urgencia garantizaron que al menos las sociedades no aumentaran su hambre y su pobreza. Colombia es de los pocos países del mundo en donde se produjo lo contrario. Incluso comparándonos con Estados Unidos durante todo el periodo del COVID, donde murieron más de 500,000 de norteamericanos, disminuyó la pobreza. En Europa se mantuvo estática y en el este asiático también. Es en Colombia donde, con la excusa del COVID, se realizó un tipo de política económica y social que produjo una catástrofe social en el país. Arruinó 600,000 empresas, con ellas millones de puestos de trabajo se perdieron y con ellos gente sin empleo. Aumentó sustancialmente el hambre, y cuando en una sociedad aumenta el hambre, aumenta también la violencia, la autodestrucción.
lo que en la prensa se conoce como inseguridad. Da miedo salir a la calle. Pero ese miedo a salir a la calle tiene un origen. El riesgo, el peligro de la calle que sufre cualquier persona que quiera cruzarla tiene que ver con el hambre. Colombia se convirtió en un país del hambre. Ahora, como estamos en la frontera, lo cierto es que al otro lado de la frontera también. Es decir, la frontera de lado y lado hoy es una región del hambre. Ese es el resultado final. La valoración que podemos hacer de 4 años de una decisión electoral que en sus momentos se tomó, pero que hoy con cifras podemos ver si fue positiva o negativa para la región. Dado que todas las cifras indican que lo que tenemos es una catástrofe social de este lado y del otro lado, en la frontera, pues entonces hay que hacer propuestas. No se trata solamente de mirar como un espectador un desastre social, sino que la nueva campaña electoral que va a comenzar debe mostrarle a la sociedad del norte de Santander y de Cúcuta en específico qué salidas podría haber para la actual situación. Nosotros, un poco con timidez, hay que decirlo, esbozamos un programa en el año 2018 que creo que hoy es mucho más pertinente. Creo que no hubo una equivocación mayor en los planteamientos que hicimos en aquel entonces, pero que hoy adquieren más profundidad, más necesidad para la sociedad. Recuerdo aquella vez que planteamos, y es nuestra propuesta central, que el esfuerzo del Estado en la zona de frontera colombo-venezolana, que habita 13 millones de personas. 13 millones de personas es un conglomerado poblacional más grande que Bogotá. Digamos, es el mayor mercado, si lo miramos desde el punto de vista económico, es el mayor mercado que existe en la región, en todos los países de esta esquina de Sudamérica. Ni siquiera Bogotá llega a ese nivel de población. Bogotá, con la sabana de Bogotá, tiene 9 millones de habitantes. Aquí habitan 13 a lo largo y ancho de la frontera, pero la mayor parte se concentran en el norte de Santander y el Táchira y el Zulia. La propuesta que nosotros hicimos y hacemos es que precisamente porque es el mercado potencial más grande que tiene toda la región binacional, debe haber un proceso de industrialización que el Estado debe empujar, porque eso no se hace espontáneamente, un proceso de industrialización. De hecho, a pesar del incremento del hambre y de la pobreza que las estadísticas muestran, hay un poco subterráneamente, no visiblemente, una industrialización en Cúcuta. Hay una industrialización en Cúcuta. ¿Se está basando en qué? En el bajo costo de la mano de obra inmigrante venezolana. Aprovechando el bajo costo de mano de obra, capitales, antioqueños, bogotanos, etcétera, han venido a desplazar producción que estaba allá en esas regiones, sobre todo textilera, confecciones y otras similares, hacia Cúcuta. Y eso, obviamente, a pesar de que no se conoce visiblemente, es una buena noticia, porque está creciendo una producción en Cúcuta.
Lo que pasa es que no es lo suficientemente amplia como para que cobije a la población colombiana en Cúcuta. Y tiene unos pies de barro y es el bajo costo de la mano de obra, que puede producir es una especie de xenofobia, de lucha de nacionalidades, llamémosla así, que no sería positivo para una región que, queramos o no, independientemente de quién gobierne allá o acá, pues es binacional y seguirá siendo binacional. Entonces, la xenofobia sería un factor contrario a la posibilidad de construir un camino de prosperidad. Pero en cambio, los esbozos de industrialización que ya existen en Cúcuta es el camino a seguir, sino que el Estado tiene que reconocerlo, empujarlo y empoderarlo. ¿De qué manera? Uno, cualquiera que sea el gobierno, el 7 de agosto, que exista en Venezuela, se restablecen las relaciones consulares en primer lugar y diplomáticas. El corte de relaciones diplomáticas por razones ideológicas no sirve para la región. Es un factor que lleva a la región a una región sin estados y por tanto a caer en manos de bandas, mafias, etc. Y todas las consecuencias que eso trae en términos de violencia, de destrucción, de autodestrucción social. Nosotros creemos, si son los amigos de Guaidó, si es Guaidó, si son los amigos de Maduro, u otra fuerza que pueda surgir al otro lado y gobierna Venezuela, independientemente de las distancias ideológicas, tiene que preservarse la buena vecindad, como decía el expresidente Barco. La buena vecindad. Porque la buena vecindad da la oportunidad de la industrialización de la región. Y ese es un primer criterio. Segundo criterio, el gobierno nacional, para impulsar la industrialización en esta región, tiene que construir una serie de medidas complejas, algunos como el tema de divisas, que indudablemente se ha enredado y mucho más ahora que antes. Y hay que construir un camino. Nosotros creemos que sería clave en ese sentido la construcción de un banco de la frontera, de carácter público, ojalá multilateral, que pudiese solucionar problemas de transacciones que indudablemente existen por especulaciones de tasas de cambio, por políticas cambiarias diferentes en un país o el otro. Un banco de la frontera podría ayudarnos con crédito de fomento a la industrialización. El crédito es fundamental para industrializar, dependiendo de su tasa de interés. Por tanto, el crédito de fomento tiene que reconstruirse en Colombia. Existía antes, ya no existe. Y ese crédito de fomento en la frontera es fundamental para una política de industrialización. Yo hago y he hablado como uno de los ejes de nuestra política económica de las 3 democratizaciones: la del saber, la del crédito y la de los espacios, que incluye la conectividad, la tierra rural, etc. Si un banco de la frontera, que no solamente nos podría ayudar a los problemas cambiarios que existen realmente, utiliza el crédito de fomento y lo democratiza en el conjunto de la sociedad, tenemos uno de los factores fundamentales de una política de industrialización en la frontera. El segundo elemento indudablemente es el saber y el conocimiento. También, desgraciadamente, las estadísticas que muestra el DANE nos habla de una destrucción de la calidad educativa en la región. Siendo la región famosa, con un historial que viene desde la República, desde el inicio de la República, incluso desde antes, de universidad,
de esfuerzo en la educación superior, señor como Santander hizo un énfasis allí, digamos, ese es uno de sus más valiosos aportes, más que militares o normativos, uno de los mayores aportes de Santander a la historia de Colombia es su énfasis en lograr educación pública. Y en esa medida me parece que ese esfuerzo hoy, venido a menos, en todo el país venido a menos, pues es el que sirve para una política de industrialización. Nosotros hemos propuesto que las universidades públicas se expandan de tal manera que puedan cubrir el conjunto de la juventud y garantizar como derecho la educación superior, no solamente por la expansión de la universidad, que significa dinero presupuestal, sino porque sea gratuita y porque tenga calidad. Una universidad pública, gratuita y de calidad, que le cuesta al Estado, al gobierno, el hecho de que tendría que priorizar como gasto presupuestal la educación en Colombia. Para poder garantizar en toda Colombia una cobertura para la actual juventud en educación superior en sus diversas facetas tecnológicas, técnicas o de academia clásica, se necesita hacer saltar el presupuesto de 4 a 14 billones de pesos anuales. El presupuesto de Colombia es de 350 billones. La mayor parte es deuda. Nosotros, por el lado de los ingresos, se endeuda, por el lado de los gastos, paga deuda. Y ese es el mayor gasto de Colombia. Pero aún así, tenemos la capacidad como nación, si hay voluntad política, de hacer saltar el presupuesto de la educación superior de 4 a 14 en 5 años para garantizar el acceso universal de la juventud a la educación superior. Eso en la región, al lado del crédito, es la segunda democratización básica para un proceso de industrialización. No puede haber industrialización sin conocimiento propio. La industrialización no es solo un problema monetario, es un problema de conocimientos y es fundamentalmente un problema de conocimientos. El Estado, y estas ya son parte de políticas concretas, el gobierno nacional no puede cobrar impuestos de renta a las empresas que se localicen en frontera. Esto, pues hay ejemplos pasados, etc. Si la producción de las empresas de frontera son para exportación. Si lo que nosotros queremos es que empresa que exporte no pague impuesto de renta. Porque Colombia tiene que convertirse paulatinamente en un país exportador de valor agregado. La reconstrucción de buena vecindad nos ayuda en ese propósito, porque el mercado del otro lado era el que nos compraba mercancías con valor agregado y la perdimos por una cuantía que llegó a ser de 5.000 millones de dólares. Solo que no se producía en Cúcuta. Cúcuta veía pasar las tractomulas y el dinero para el otro lado, pero no quedaba mayor cosa aquí. Ahora se trata que la plataforma exportadora se ubique en Cúcuta y la región. Y para ello un incentivo es que empresa que exporte realmente, porque hay trampas, empresa que exporte realmente no pague impuesto de renta si está localizada en la frontera. Otra medida concreta: los costos de energía. Cuando se comparan por qué las ramas productivas colombianas no compiten con ramas productivas similares, incluso en América del Sur, peor aún con Norteamérica, hay dos grandes costos que no son los de la mano de obra,
y aquí vuelvo un poco al principio de la reunión, que pesan en contra de la producción nacional. Los costos financieros, peor si es un pequeño empresario, una señora de confecciones que tiene que irse al gota a gota, pues peor, eso rompe completamente las posibilidades, pero que queremos solucionar con el Banco de Fomento de la Frontera. Y el otro costo es el costo de la energía. Como ustedes saben, yo propuse abaratar los costos de la energía a partir de las energías limpias, usando la energía solar. En otras regiones es la eólica, en otras el agua, etcétera, pero agua, sol y vientos le permiten a Colombia la suficiente capacidad potencial de generación de energía eléctrica para abaratar los costos de la energía en Colombia. Solo La Guajira, entre paréntesis, usando solo los vientos, es la región con vientos más fuertes y permanentes del mundo en el área continental. Podría generar 2 veces lo que consume Colombia en un año en energía. Puede generar 35 gigas. Si usted aumenta la oferta de generación de energía, baja el precio. En Colombia, que tiene la energía eléctrica más cara de América, y por eso no competimos, no baja el precio de la energía porque tenemos un monopolio de la generación de la energía eléctrica y un Estado y un gobierno a través de la Comisión Reguladora que protege los intereses de las 5 o 6 empresas que generan energía eléctrica en Colombia. Nosotros queremos democratizar la generación de energía eléctrica. Con la energía solar, cualquier municipio de Colombia puede generar energía eléctrica, de tal manera que la oferta aumente tanto que su precio caiga. Y al caer el precio, las capacidades de competencia en ramas industriales aumentan. Además del ingreso del hogar colombiano, que parte de él se destina al pago de servicios públicos. Y finalmente, dentro de esta política que proponemos de industrialización de la frontera, queremos, lo propuse en el 2018, un señor aquí muy conocedor de la historia de la región me lo enseñó, en un librito que todavía tengo en mí, ese fue el mismo día amargo, la construcción de un tren moderno de Cúcuta a Santa Bárbara, el puerto en el lago de Maracaibo. Todo bogotano, barranquillero, paisa, pastuso, boyacense cree que Cúcuta es una ciudad andina. Yo creo que la población de Cúcuta también se ha creído eso en los últimos tiempos, que miras a Bogotá y resulta que Cúcuta es una ciudad costeña. Está muy cerca del mar, solo que está en el otro país. Y esa es una oportunidad de oro que los abuelos nuestros descubrieron y lo hicieron. Y el ferrocarril existe, pues como todos los ferrocarriles, en el caso colombiano, pues es un fantasma, hecho en madera. Pero los abuelos tenían toda la razón. O sea, la forma de industrializar y el Táchira y el Zulia y norte de Santander, incluso pega con Santander y otras áreas, es lograr construir ese ferrocarril Santa Bárbara, Cúcuta, Lago de Maracaibo, para salir al mar. Y ese debe ser un objetivo prioritario para la industrialización tanto del Táchira como del norte de Santander. No sé quién gobernará el Táchira, pero puedo decirles que creo se puede construir una buena vecindad de cara a que un objetivo común, porque eso sería tanto para el Táchira como para el Zulia, como para el norte de Santander, una obra fundamental. El ferrocarril que ligue Cúcuta con el lago de Maracaibo es fundamental como obra de infraestructura y ese es uno de los criterios que queremos
impulsar. Es más, la reconstrucción diplomática debería tener ya como un eje la posibilidad de construcción de ese ferrocarril en manos de gente que no sea corrupta, ni de allá ni de acá, porque entonces nunca veremos esa obra, como hasta ahora no la hemos visto. Aquí Saade nos propone, el precandidato, él compite conmigo, o sea, si Saade me gana, no seré yo el candidato presidencial, pero Saade propone una idea que las normas colombianas permiten y que tiene que ver más con gestión, digamos, del territorio, y es que el área metropolitana que existe puede ser binacional, de acuerdo a la ley colombiana. Obviamente el área metropolitana es una gobernanza local, no tiene que ver con políticas nacionales, ni de aquí ni de allá. Pero yo sí creo que es conveniente que impulsáramos, y eso depende de las ciudadanías y de los alcaldes y de los consejos, no es un tema propiamente presidencial, impulsáramos la posibilidad de cara a la industrialización de la frontera de un área metropolitana que acogiera a los municipios inmediatamente vecinos del otro lado, San Antonio y Ureña, para garantizar una gobernanza mucho más eficaz en una zona que indudablemente tiene unos fluidos de todo tipo, permanentes, cotidianos, tradicionales, históricos, familiares, de sangre incluso, culturales. Entonces, ¿por qué no puede haber una gobernanza local, independientemente de que piense un presidente aquí, otro presidente allá, o una presidenta, que garantice, digamos, servicios públicos, movilidad, mejorías culturales, educativas, el agua, que es un tema, el agua no reconoce fronteras, climáticas, ambientales, que permitiesen entonces que el área metropolitana fuese la primera área metropolitana binacional de carácter local, que obviamente implica un acuerdo de alcaldes, concejales y ciudadanos y ciudadanas de uno y otro lado, inmediato de la frontera. Esa es una propuesta que me parece que es clave, que se empiece a discutir, porque eso mejoraría una serie de temas que hoy por hoy causan mucha dificultad, digamos, en la frontera colombiana. Bueno, yo dejo ahí, podríamos hablar de muchos otros temas, pero creo que este es el eje central de una propuesta, discutir en este debate electoral que va a comenzar por la ciudadanía del norte de Santander, y que nosotros queremos proponer y también absorber en el debate público propuestas. Gracias, muy amables. Muchas gracias, senador. Le paso aquí a la coordinadora de la rueda de prensa, Sara, para que arranque. Sara. Gracias. Va primero Fermín. Gustavo, muy buenos días. Fermín Alviares de Cúcuta Noticia. Como usted lo dice, el norte de Santander es un departamento que votó al Centro Democrático hace 4 años. ¿Qué decirle a las personas en norte de Santander que piensan por la cercanía con Venezuela que nos volveríamos o se volvería el país igual o peor que Venezuela? En cuestión si ganara un representante del Pacto Histórico y si está garantizada también la seguridad para el evento en la tarde en el Parque Santander, teniendo presente lo que pasó hace 4 años con su visita a la ciudad. ¿De uno o...? Esa pregunta me la hacen en todas partes, entonces no es... y todos los días. Porque obviamente es el caballito de batalla de la contracampaña. En esto aconsejo, hay que tener cuidado. Se construyen fake news, ustedes saben cómo es eso. Pero son muy difíciles de detectar en redes, masivamente. Pero siempre un fake news busca que un medio de comunicación lo legitime. Y a veces lo legitima simplemente haciendo la pregunta. No te estoy criticando, sino para tener cuidado. Cuando una revista de una señora que no me quiere nada coge los fake news
y los vuelve, claro, le pone un signo de interrogación así muy sutil, muy venenoso, pero igual, entonces está diciendo lo mismo que el fake news, pues lo hace con una intención que no es periodística, es propagandísticamente política. La pregunta es pertinente porque los fake news viven permanente todos los días bombardeando a la ciudadanía toda, diciendo que es que nos vamos a volver como Venezuela. Colombia ya es como Venezuela. Primero, esa es la primera respuesta, ya es. Por muchas razones, allá se criticó que se querían relugir permanentemente, que concentraron el poder judicial, los poderes públicos en manos de una sola persona, pues aquí también. O aquí no se querían reelegir permanentemente. ¿Ustedes saben quién? El imputado. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí se concentró el poder público. Es que les ha quedado por fuera, sobre todo, pedazos del poder judicial, porque la fiscalía la tienen toda. El Banco de la República de Colombia perdió su independencia constitucional. El Banco de la República es un apéndice del Centro Democrático. O sea, tienen la política monetaria del país, incluso del próximo gobierno, porque ellos ya cogieron ese control. Tienen todos los órganos de control, la Procuraduría, Contraloría, etc. Tienen el Ejecutivo. Es decir, hicieron lo mismo que en Venezuela. Hicieron lo mismo que en Venezuela. Lo que pasa es que aquí la oposición colombiana ha sido un poco, con el respeto, más capaz que la oposición venezolana. ¿Qué más es igual? En la economía. Digamos, por tradición de hace un siglo, como los venezolanos dependen del petróleo desde hace un siglo, y nosotros no, muchos colombianos iban allá buscando pues la riqueza petrolera, millones viven allá, y ya tienen hijos binacionales, etcétera. Ya es una comunidad que nadie puede ni allá atacar ni aquí, porque es, digamos, tiene raíces en la sangre. Pero esa dependencia del petróleo, de la economía venezolana, los acabó. Los acabó. Cualquier periodista me puede decir, sí, pero no solo fue por depender del petróleo, sino porque hubo una actitud antiempresarial. Junto, la economía colombiana se desploma porque básicamente se cae el precio internacional del petróleo. En Colombia también. Toda la política de los últimos 40 años ha consistido en cómo dejar de depender de un producto agrario como el café, que daba 1,5 millones de puestos de trabajo, y pasar a depender del petróleo y del carbón. En el año 2013 exportamos 40.000 millones de dólares en petróleo y en menor medida en carbón. Es lo mismo. Y como se nos cayó el precio internacional, porque se cae el precio internacional tanto para venezolanos como para colombianos, pues aquí entramos en crisis económica y por eso aumentó el hambre. Entonces, ¿quién tiene más hambre? Imagínense esa competencia. ¿Quién tiene más hambre? ¿Los del Táchira o los del norte de Santander? ¿Los de Venezuela o los de Colombia? Entonces, esa competencia no nos sirve. A ver, ¿quién gana en el campeonato mundial del hambre? No, el mismo modelo económico dependiente de combustibles fósiles que existe en Venezuela y que el gobierno venezolano ha profundizado y que existe en Colombia y que el gobierno colombiano ha profundizado, ha llevado a una catástrofe social a ambas sociedades. Entonces, ¿yo qué estoy proponiendo? Es un modelo diferente, que es agricultura, agroindustria y industria, basada en el conocimiento y en energías limpias. Esa propuesta mía ni se implementa en Venezuela, ni se implementa en Colombia.
Es una propuesta nueva. Entonces, digamos, la tesis que nosotros volveríamos a Colombia como Venezuela son fake news. Porque Colombia ya es como Venezuela. Y lo que nosotros proponemos, si nosotros estuviéramos allá, que no es nuestra función, pues estaríamos proponiendo el cambio del modelo económico de Venezuela. ¿Cómo va a depender del petróleo si el mundo va a dejar de consumir petróleo? Pero como somos colombianos y estamos en Colombia, entonces se lo proponemos a Colombia. ¿Cómo vamos a depender del petróleo si el mundo va a dejar de consumir petróleo? Tenemos que hacer algo para reemplazarlo y podemos. Que entre otras me sirve para hablar del tema del carbón, que en norte de Santander es importante. Sobre todo la producción de coque, que se exporta además. No es que Petro vaya a acabar el carbón, la extracción de carbón en Colombia, es que el mundo rápidamente va a dejar de consumirlo. Incluso el coque. El coque es quizás lo que más resista en el tiempo. Pasará mi gobierno y quizás otros 2 más, y aún se seguirá exportando coque. Pero el norte de Santander debe entender que ya hay tecnología que permite hacer acero sin coque. Y que la van a implementar, incluso la van a subsidiar en el mundo precisamente para salvar la vida de la humanidad. Y como eso es así, entonces lo que hay es que preparar las condiciones para que un cierre del mercado mundial para carbón, para petróleo, no provoque una catástrofe social en Colombia. Y eso implica un gobierno que pueda dialogar con petroleros, con carboneros, con los trabajadores, con los empresarios, para lograr procesos de reconversión tranquila en una transición que en el caso del carbón Cerrejón se vuelve inmediato, Guajira y Cesar, que en el caso del petróleo implica 12 años y quizás 20 años para el coque. Va más allá, digamos, de cualquier gobierno de 4 años, pero hay que comenzar a hablar del tema para que no se convierte ya en el momento en que se acaba, entonces una catástrofe social en la región, sino que hay que tener en cuenta que el mundo va, eso deberían estarlo discutiendo los venezolanos, pero no lo discuten. En Colombia sí debemos discutirlo, es decir, Colombia debe basar su desarrollo en agricultura, agroindustria e industria. Buenos días para todos. Senador, se ha hecho una introducción muy importante en cuanto al tema de la frontera, pero internamente parece que renace la problemática de la violencia. En las zonas del Catatumbo, toma a bases militares, ataques a estaciones de policía, incluso ya bloqueos de vías, dejando cilindros bombas, etc. Este gobierno ha hablado mucho de la política de seguridad. ¿A qué se debe que en esta región, precisamente donde hubo una mayoría de votación para el Centro Democrático, digamos, las fuerzas militares estén siendo atacadas en este momento por disidencias de las FARC o por otros grupos armados de la ley? ¿Y cuál sería su propuesta? Primero, escaparnos un poco. Hay un sesgo ideológico en mirar la violencia hoy en Colombia, porque todavía lo miramos con el prisma, digamos, de los años 60, 70. Entonces creemos que hay guerrillas de izquierda, que hay insurgencia, que no. Hoy esa violencia, llamémosla, de grupos armados, organizados, no tiene nada que ver ya con eso. Y hay que mirarla como es hoy. Lo que tenemos es señores de la guerra, así se llaman, es el concepto mundial, porque no solo ocurre en Colombia, en África, en el Medio Oriente. Señores de la guerra que pueden fortalecer ejércitos gracias a que depredan la riqueza que hay en una región. Y esa riqueza puede llamarse cocaína, es plata.
Y en Colombia generalmente es cocaína, no solamente, pero generalmente es cocaína. ¿Por qué es una riqueza? Porque la prohíben. Pero ese es otro tema, digamos, que tampoco en 4 años en mi gobierno se va a poder solucionar por la vía de una legalización de cocaína, porque eso no lo producimos nosotros, sino los Estados Unidos. La decisión. Entonces, si tenemos un horizonte donde la cocaína es prohibida y por tanto tiene alto precio en el consumidor y por tanto es una oportunidad inmensa de enriquecimiento particular, ilegal, pues entonces lo que tenemos es un crecimiento de señores de la guerra, con cualquier marca de nombre que usted le pueda poner, que fortalecen ejércitos para controlar esa riqueza y apropiarla. Y eso implica control poblacional y control territorial. Cuando se habla de control poblacional, que es también control territorial armado, usted está hablando de poder. Las mafias en Colombia tienen poder. Y ese es el primer reconocimiento que habría que hacer. No en todo el mundo las mafias tienen poder político, pero en Colombia sí. Y entonces un comienzo de una política más eficaz antinarcóticos es quitarle el poder a las mafias. Ese es un comienzo, porque se debilita. Por definición se debilita, y si se debilita puedes establecer otro tipo de políticas. Incluso puedes establecer una política de desmantelamiento pacífico del narcotráfico. Tema del que no hemos hablado mucho en Colombia, pero que creo que habría que debatirlo. Pero primero hay que debilitarla. Debilitarla es quitarle el poder sobre la población. Entonces, ¿qué núcleos de población controla las mafias ilegales? Pues la población campesina productora de hoja de coca, pasta de coca más específicamente, y la población consumidora, generalmente juvenil, no siempre barrial, de ciudad. Si usted separa la población consumidora de las mafias y separa la población campesina de las mafias, ya la está debilitando. Y para lograr eso hay políticas, incluso experimentadas en el mundo. En el caso de consumidores, separarlas del jíbaro, que implica una política diferente respecto al consumo. La relación entre el Estado y un consumidor de X sustancia no debería ser la policía, ni el calabozo, sino el médico, la enfermera, el psicólogo, la prevención, la posibilidad incluso, en caso de adicción, de que pueda consumir sin entrar en contacto con los jíbaros, que es lo que se denomina centros regulados de consumo, que no son públicos, son invisibles y apartados del público, de tal manera que no haya un efecto de contagio, llamémoslo así, de adicciones. Pero ahí puedes quitar no solamente la relación jíbaro-consumidor, y el jíbaro ya es parte de la cadena del narcotráfico, te lo puede armar, te lo puede organizar en los barrios, le puedes poner fusiles, como está ocurriendo ya en Colombia. Una población que termina manejada política y militarmente por las mafias. A través del jíbaro, cuando cortas eso, cortas toda esa cadena. Con las juventudes, les das autonomía a las juventudes. Implica adicionalmente que cesa la guerra entre jóvenes policías y jóvenes barriales, consumidores o no, que es parte del conflicto que hoy hay en todas las ciudades de Colombia. Y por el lado del campesino cultivador, cuando no lo criminalizas, cuando dejas de llenar las cárceles con él, 25,000 campesinos están encarcelados, incluso muchos por cultivar marihuana cuando es legal. O sea, los gringos todos tienen un negocio con el cannabis y nosotros mantenemos los campesinos presos. Que eso es una guerra. Estás larvando la violencia.
Si tú sustituyes cultivos, pero haciendo al campesino propietario de la agroindustria, o sustituyes tierras, o logras bajo esos mecanismos desconectar el campesinado productor de hoja de coca de la mafia, le estás quitando poder político a la mafia. En el caso de la frontera específico, digamos que sabemos que es una de las rutas, no la más importante, pero sí, aunque hay desplazamientos ya, porque las mafias están a la espera de una desestabilización en Venezuela para copar completamente y usar, digamos, ese territorio como salida en vez del Pacífico colombiano, que hoy es el que está usándose prioritariamente. Entonces, el caso de la frontera, que estas políticas deben implementarse, la política de industrialización que estamos proponiendo es también una política antinarcóticos. Porque si usted tiene fuentes de rentabilidad a través de la industria, de la agroindustrialización, pues tienes un competidor más capaz que la propia cocaína. Entonces, digamos, restablecer relaciones, mantener los estados en la frontera y no quitar los estados de la frontera. Y económicamente industrializar son elementos que ayudan, no te digo que son mágicos y se acaba, sino que ayudan al debilitamiento de las mafias. Si tenemos mafias debilitadas, pero que van a existir porque mientras haya prohibición y consumo, pues va a haber mafias. Pero si esas mafias se debilitan, se puede implementar una política de desmantelamiento pacífico del narcotráfico vía negociaciones colectivas de sometimiento a la justicia. Que no es con el presidente, como hizo Uribe, sino que es con la fiscalía. Eso no se ha implementado en Colombia. Alias Otoniel, famoso ahora, había iniciado conversaciones para un desmantelamiento colectivo de su agrupación en el gobierno de Santos, pero el fiscal Néstor Humberto Martínez lo impidió. Y en el gobierno de Duque, solo que Duque parece, o a funcionarios del gobierno de Duque trataron de usar eso, fue para más bien destruir la oposición. Pero es una idea que sigue vigente, que ya tiene un trabajo constructivo en Colombia y que es una posibilidad para que organizaciones hoy armadas puedan desmantelarse a partir de una negociación jurídica con la fiscalía. Pero eso lo dejamos ahí en punto porque te he contestado tu pregunta. Muy buenos días. Presidente Gustavo Petro, bienvenido a la ciudad de Cúcuta. Soy el director del informativo de Charles Castro, maestro Nectar, presidente. Petro, usted ahorita se va a reunir con los empresarios de la ciudad de Cúcuta. Ellos siempre han sentido la preocupación de que usted les va a expropiar. ¿Usted ahorita les va a decir que solamente les va a expropiar en la ignorancia y el odio? Es que por eso es que yo digo que no se debe legitimar el fake news. Un periodista lo primero que tiene que hacer, periodista de cualquier medio, es ¿cuándo yo he dicho que voy a expropiar? Muéstrenme en un solo, porque si me muestran una frase en ese sentido, pues tendría que reconocerlo públicamente. Pero ¿cuándo yo he dicho que voy a expropiar? Si yo nunca he dicho que voy a expropiar, ¿por qué ese tipo de planteamiento? Si yo lo hubiera dicho, pues debatámoslo, porque Colombia sí tiene en su legislación formas de expropiación. E incluso la Constitución del 91, recién expedida, hablaba de expropiación sin indemnización, por vía administrativa. Yo fui alcalde de Bogotá, todos esos instrumentos los tenía, yo podía ejercerlos, son legales. Muéstreme a alguien que yo haya expropiado en Bogotá, así sea para hacer una calle. Entonces, digamos, no podemos legitimar fake news. Son falsas noticias.
Si uno de ustedes me muestra un discurso público, una charla, alguna conferencia que yo haya hablado de expropiar, dígame. He hablado de comprar, que es diferente. Hay que comprar cosas, por ejemplo, la concesión china de oro de Buriticá, Antioquia, donde ya van 3 jóvenes que han muerto por 3 o 2 por ácido, han caído en tanques de ácido. ¿Por qué no puede el Estado comprar? En una tienda por ahí, en un bar, están expropiando la cerveza. Si equivalen la palabra expropiar con comprar, pues todo lo que hace cualquier persona comprando es una expropiación. Esa es una manera, digamos, ideológica de tratar de destruir una propuesta falsamente. Ni Bogotá Humana, año 2012-2015, expropió, ni el pacto histórico va a expropiar a nadie en Colombia. Vamos con RCN Radio. Gustavo, muy buenos días. Les saluda Fabián Silva de RCN Radio. Entre todas las propuestas que usted va a conocer, ¿cree que 4 años le alcanzarían para poder cumplir gran parte de todo este trabajo que usted tiene planteado realizar si es elegido presidente de la República? ¿O cómo se podría hacer para de pronto encaminar, no sé, otro candidato que pueda continuar esa línea de trabajo? Porque el progreso en las ciudades se da cuando existe una línea de trabajo, cuando existe una línea de continuidad de parte del partido político, ya que cuando se cambian de partido se empiezan a gobernar con el retrovisor y a dejar lo que el que estaba atrás elaboró en su momento. Sí, a veces en la narrativa, en el discurso, cuando planteo objetivos, claro, y es lógico, la gente dice, pero son objetivos del gobierno. Entonces, industrializar a Colombia, ¿se hace en 4 años? Pues no. Eso no es un modelo de desarrollo, digamos, se implementa en décadas. Modernizar la agricultura de Colombia es una cuestión por lo menos de una década, década y media, si se comienza ya. Que también está la otra ficción. Entonces, como es a 12 años, entonces no comenzamos, sino que se espera, no. Mi gobierno será de transiciones. Cuando se va a cambiar un modelo como el de salud, hay que hacer una transición. Cuando se va a cambiar un modelo como el de pensión, hay que hacer una transición. En términos económicos, con mayor veras. Cuando hablamos de desligarnos del petróleo, esa transición incluso se puede medir, son 12 años. No es de la noche a la mañana. Hay cosas que sí se pueden hacer de la noche a la mañana. Cesar la exploración petrolera. Proteger la industria de confecciones textiles de Colombia subiendo el arancel. Eso es así, un día. Y lo proteges. Claro, tienes que sacar un poco de corruptos de la DIAN, porque el contrabando es un problema de corrupción de la DIAN, no de astucia de los colombianos, de corrupción de la DIAN. Pero hay cosas que indudablemente, una sociedad del conocimiento, son décadas. Comienzas con la juventud, pero una sociedad del conocimiento es que toda la sociedad tenga acceso al saber. ¿Cómo puedes lograr eso? Pues en mucho tiempo, pero comienzas con, por ejemplo, que la conectividad sea para todo el mundo. Comienzas con que el presupuesto de la educación superior aumente paulatinamente hasta alcanzar los 14 billones de pesos, como hablé antes. Esas son las transiciones. Ahora, como son varios gobiernos, entonces ahí surge la pregunta, mi periodista directa prefería almohada de cama. ¿Cómo es? Cuando uno tiene un libro, sí, ¿cómo es que le dice uno? En el nochero. Entonces decía, es que se quiere reelegir. No, el pacto histórico, y esa es la propuesta que le hemos hecho a la diversidad política y social colombiana, es como se hizo en España, como se hizo en Chile, como se hizo en toda Europa, como se hizo en Estados Unidos, cuando hablaron del nuevo pacto. Es un tema que tiene que tener varios gobiernos si la ciudadanía quiere.
Entonces, aquí tenemos ensayos, el Frente Nacional con otros objetivos, pero usted lo vio, un Frente Nacional impuesto sobre la ciudadanía, 4 gobiernos, liberales, conservadores que se alternaban. Nosotros hablamos de un pacto histórico de varios gobiernos que pueda hacer el programa, pero bajo decisión de la ciudadanía. Cuando la ciudadanía diga no queremos por este camino, pues se lo daña. En Bogotá, de hecho, fue así. Bogotá Humana propuso, estudió, adelantó y llegó hasta su máxima posibilidad el metro subterráneo. Estudios de ingeniería de detalle, la plata lista, el comienzo del proceso de, se llama así técnicamente, estructuración de la licitación para construir. Vino a las elecciones y eligió al que iba a acabar el metro. Y lo acabó. Eso no son decisiones ciudadanas. Claro, si la ciudadanía de Bogotá no hubiera querido que ese metro se hiciera, pues eligió un gobierno del metro, pero eligió un gobierno de los buses. Pues esa es la realidad. Y esa es una decisión libre, que a mí no me gusta, pero es la decisión ciudadana. En el caso del pacto histórico estamos proponiendo un gran acuerdo, por eso se llama así, un gran acuerdo social donde las diferentes fuerzas políticas y sociales sean capaces, por la pertinencia de lo que proponemos, de continuar, profundizar y llevar a feliz término, cuando es de largo plazo, las metas que nos hemos propuesto, si la ciudadanía quiere. Ese es el... Bueno, creo que nos toca... Pues vamos con noticias y noticias, si quieren juntar las preguntas. Bueno, buenos días, senador. Usted ya ha hecho un análisis muy profundo de la problemática en el Catatumbo y norte de Santander con respecto al tema de los atentados y demás. Ese análisis pues da una solución a muy largo plazo, porque se ha dicho el tema de la legalización de la droga y demás, pero ¿cuál sería una solución inmediata, hablemoslo a términos de cuando usted si llega a ser presidente? ¿Cuál sería esa solución? Porque en esa misma ciudad el mismo presidente de la República fue víctima de un atentado. Cada vez los atentados se los están viniendo más a la zona urbana y eso preocupa enormemente a nuestra ciudad. Entonces, ¿cuál sería una solución real? Porque pues esperar a todo ese proceso y ese análisis, que sería quizás la solución radical para la problemática, pero no sé cuál sería. Ahí... La otra pregunta era que como estamos de tiempo. Gustavo Petro daría aval y apoyaría a la Corte Constitucional para la cadena perpetua para los violadores. Yo voté no a eso, como votó la Corte Constitucional. Yo estuve ahí, yo soy miembro de la Comisión Primera y por ahí es que inicié ese tipo de proyectos y yo voté no. ¿Por qué? Porque eso no soluciona nada. Eso garantiza un aplauso popular, porque, pero no garantiza nada, porque el abuso sexual contra menores en Colombia es mayoritariamente de familiares. El presidente escoge casos, digamos, de psicópatas, pero la realidad estadística es que la mayor parte de los abusadores sexuales de menores son sus propios padres, sus tíos, sus primos. Y siendo menor de edad, lo primero que ocurre entonces ante esa realidad del país es que no hay denuncia. Entonces, ¿qué cadena perpetua si no hay denuncia? 95% de impunidad. Porque no hay denuncia, porque el menor le da miedo y porque los mismos familiares lo acallan. Entonces, una norma que aprobamos en la comisión y es ley, esa salió como ley, yo la apoyé, que no prescriba el delito. Es decir, que el menor de edad en cualquier momento de su vida decida denunciar y entonces tenga vigencia una acción penal, pues eso es mucho más eficaz. Menos publicitar, porque eso nunca lo han dicho en la prensa, no lo he visto. Pero resulta que eso es eficaz, porque una niñita violada de 11 años quizás se silencia, pero cuando tiene 25, 30 o 35 años, que es muy autónoma, decide la denuncia
y el proceso se abre y ya es una denuncia, digamos, formal. Entonces ahí hay más eficacia. Lo demás se llama populismo barato. Eso le dicen populismo punitivo, porque causa aplauso pero no es eficaz. Entonces, si tú pones cadena perpetua, que está prohibida por la Constitución, porque es un trato inhumano, le dice, pero ¿cómo puede haber trato inhumano si ese también trató inhumanamente al menor? Obvio, pero es que el Estado no puede ser igual que el violador, porque si no el Estado se vuelve violador. De hecho, el Estado en Colombia demostró en las movilizaciones juveniles que es abusador de menores. El Estado. Entonces, la eficacia está en que pueda haber acción judicial, que es el primer problema que hay, que no hay acción judicial porque no hay denuncia. Y para que pueda haber acción judicial es permitirle a la víctima que pueda hacer su denuncia en cualquier momento de su vida, cualquiera que sea el abusador o la abusadora. Tú habías preguntado, ya se me fue la paloma ahí. Con el tema de la seguridad. Sí, volvemos al tema seguridad. Hay una inseguridad, digamos, la inseguridad hay que mirarla integralmente. Yo voy a hacer una presentación más formal dentro de algunos días de nuestra política de seguridad humana. Porque la seguridad se mide en vida, no en muertos. A Colombia la acostumbraron y votó por ello a que la seguridad se medía en muertos. La seguridad que se mide en muertos solo crea más inseguridad. La seguridad tiene que medirse en vidas, no en muertos. La seguridad que se mide en vida es mucho más integral. Por ejemplo, ¿cuál es la causa que ha matado más colombianos y colombianas en el último año? Pues si tú miras, pues es el COVID. COVID fue más sanguinario que Carlos Castaño. Ha matado hasta ahora 126,000, y la estadística está mal hecha porque acaba de publicarse en la OCDE las estadísticas de defunciones, exceso de defunciones, y parece que la cifra de muertos en Colombia es muchísimo mayor. Eso es un tema de seguridad. Claro, no es un delincuente, es un bicho invisible. Pero ese bicho invisible se expandió en el cuerpo humano, en el ser humano, por una fractura con la naturaleza. Entre más profundicemos el abismo entre ser humano y naturaleza, más morirá el ser humano, más inseguridad. Y todo esto te lleva a pensar el tema en otros términos, porque si medimos la seguridad en términos de vida, lo primero que debió haber hecho un gobierno era proteger a la sociedad colombiana hasta el máximo posible del COVID. Ahora, como no fue así, el COVID no solamente mató 126,000 personas, sino que la política económica del gobierno frente al COVID arrojó millones de colombianos al hambre. 21 millones de colombianos en hambre, dice el DANE. Bueno, el hambre te produce una violencia permanente, diaria, que es más grave en términos de vidas perdidas que incluso el grupo de Otoniel, por poner un ejemplo. Es más grave, pues te está matando más gente. Todos los días, en todas las ciudades, en todos los rincones. Que ustedes de vez en vez pues van mostrando casos. Entonces una política de seguridad es acabar el hambre. O reducirla, para ponerlo en términos más realísticos. Si el hambre se ha disparado coyunturalmente más que lo que había antes, pues tienes que tener una política de emergencia para disminuir el hambre. Yo hablo del bono COVID. Para no pelear con Duque le pongo el mismo nombre, que es ingreso solidario. Pero ingreso solidario tiene que tener una magnitud por familia que la ponga por encima de la línea de pobreza, por lo menos mientras no haya empleo, y tiene que tener una cobertura que llegue al conjunto de las familias con hambre.
Si no, no sirve. De hecho, pues la política de Duque no sirve. Lo único que está sirviendo es para comprar votos. Porque le llega a unos grupos y a otros no. Pero una política seria contra el hambre debe llegar a donde está el hambre. Y en la magnitud donde está el hambre y en la cuantía familiar que permita superar el hambre. Y ya disminuyes violencias. Y eso es inmediato, digamos. Disminuyes violencias. No acabas la violencia, pero disminuyes violencias. Y respecto al eje que tú preguntas, que es el grupo armado que hace un atentado, que acaban de hacer unas masacres, etcétera, que la región ha sido muy golpeada, como tú bien dices, por eso, que tiene diversos orígenes, que están infiltrados dentro del Estado, atentado contra Duque, pues es bastante confuso, porque lo que tiene es miembros del Estado, al parecer, digamos, metidos en el atentado. Entonces ya no es como en el 70, estás hablando de una cosa más extraña, digamos, de tensiones internas dentro de incluso el mismo Estado, la misma fuerza pública. Pero ese tipo de circunstancias que tiene un motor ahí en el fondo, no el único, pero sí el fundamental, que es la cocaína, y que no lo puede resolver de la noche a la mañana, pues acabo de explicarle aquí al compañero tuyo una política de debilitamiento de mafias, que eso sí no es inmediato, porque eso sí es complejo, pero una política de debilitamiento de mafias te puede ayudar a disminuir la inseguridad respecto a las mafias, a debilitarlas. Cuando las debilitas militarmente, las debilitas en su capacidad de acción contra la sociedad y el Estado. Y yo creo que esa es la política que en 4 años, como la describí aquí, el eje de un debilitamiento de las mafias consiste en quitarles la población. Campesinado productor de hoja de coca debe hacer un pacto social con el gobierno. O sea, debe haber una alianza campesinado-Estado. No existe hoy. Debe haber una alianza Juventud Popular-Estado. Hoy lo que hay es una guerra. Pero lo que debe existir es una alianza Juventud Popular-Estado. No porque el Estado domine a la Juventud Popular, sino porque sea un diálogo entre tú y tú buscando soluciones comunes. Porque la juventud es la dueña del Estado y el campesinado es el dueño del Estado, si fuese esto una democracia. Entonces, ese camino es el que debilita a las mafias. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando yo puse el CAMAT famoso, que no era, porque los fake news dicen, no, es que ahí repartían droga, no, eran médicos, médicas, atendiendo, descubrimos cosas que no sabíamos. Un habitante de calle consume bazuco, que es lo peor que puede haber en eso, por lo menos que lo que conocemos nosotros. Los gringos ya encontraron algo peor, que son los opiáceos químicos. Les mata a 60,000 personas, más que la guerra. Pero aquí, digamos, el bazuco, el habitante de calle consume bazuque porque nunca un médico, un odontólogo o ontóloga le ha tratado los dientes. Y entonces el dolor de muelas es terrible y lo dopa con el bazuco. Entonces mira cosas. ¿Quién sabía eso? Pues claro, un habitante de calle, ¿dónde va a encontrar que alguien le trate los... Si el Estado lo hace, tú disminuyes una causa de consumo de bazuco. Cosas que no se saben. Cuando nosotros pusimos esos CAMATs allá donde era lo que llaman el Bronx, llamaban el Bronx, porque la política de Peñalosa va a acabar con todo eso, creyendo que así se acaba el problema. El problema sigue, pero en otra parte. El CAMAT fue quemado por las mafias. Entonces ahí incluso un joven, un señor de esos líderes que había sido habitante de calle, que nos estaba ayudando en toda la política pública, vivía en Usme, lo mataron. ¿Por qué entonces hicieron eso? Porque cuando se va estableciendo un diálogo entre el Estado y la población que controla la mafia, y entonces se desplaza hacia el Estado, ahí la mafia se debilita. Por eso actuaron con violencia. Pero eso enseña
que efectivamente una política de debilitamiento de la mafia es quitarle la población. Bueno, y dejo ahí.